Hola familia, un saludo para todos. Qué rico acompañarlos en este tercer día de ayuno, ya terminando este día, me imagino, ya después de un duro día de trabajo, habiendo hecho por supuesto nuestro devocional, ya terminar en esta meditación de hoy que hemos denominado el propósito y la instrucción. Ayer en este seminario de Dios me bendice instruyéndome, en este seminario del ayuno de Daniel, ayer estudiábamos la confianza, la base de la instrucción. Hoy vamos a meditar en el propósito y la instrucción y quisiera arrancar con lo que nos dice Génesis 2:15. Dice así la Biblia: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hemos venido entonces estudiando que el Señor nos dio un Edén. A todos nos dio un Edén. A Adán y Eva le dio un Edén, a nosotros nos dio un Edén para que lo labremos y para que lo guardemos. ¿Sí? Entonces miremos que desde el comienzo el Señor nos da una instrucción y con esta instrucción nos da un propósito de vida, ¿cierto? La instrucción es labrar y guardar el Edén. Y en esa instrucción pues nos entrega un propósito maravilloso, y mientras el ser humano esté ocupado labrando y guardando su Edén, pues se va a evitar muchos problemas. Pero cuando hacemos lo que hicieron nuestros ancestros Adán y Eva, que en vez de estar guardando y labrando todos los frutos del Edén, pues se dedicaron a darle vuelticas a aquel árbol, el único que no podían comer, ¿cierto? Entonces, pues terminaron descuidando la instrucción, descuidando su propósito de vida y tomando de aquello que Dios le había instruido no tomar por el bien de ellos. Y terminan, pues, como ya sabemos, perdiéndolo todo. Quisiera entonces que en este día de ayuno nosotros meditemos en esa instrucción y en ese propósito. ¿Sí? Está usted bien ocupadito guardando y cuidando su Edén que se llama su familia, su Edén que se llama su trabajo, la tierra donde usted está, su iglesia. ¿Está usted ocupado guardando y labrando? ¿O estamos más bien ocupados en otras cosas? Y en esas otras cosas nos vamos enredando y nos vamos perdiendo y vamos dejando atrás la instrucción que nos lleva a vivir ese propósito de vida. A mí me encantaba mucho, a la luz de esto, recordar lo que nos dice el Salmo 139:16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Miren lo que dice la palabra de Dios, que mi embrión, o sea, cuando usted estaba en el vientre de su madre, estando muy pequeño, dice: en el libro del Señor estaban escritos nuestros días. Y dice que luego fue formando sin faltar nada. Y cuando habla de formar, me puse a buscar el original. Cuando habla de que fue formado, ese formar viene de moldear, viene de barro y significa también alfarero. Entonces el Señor escribe nuestros días y Él luego los va formando como aquel alfarero. Volvemos a la imagen del alfarero que hemos estado recordando por estos días. Nosotros somos barro en las manos del Señor. El barro por sí solo no es valioso, pero cuando está en las manos del alfarero, del alfarero más famoso y más hermoso que existe, y el perfecto alfarero que es nuestro Señor, cuando estamos en las manos de Él, Él nos va formando y Él va formando nuestros días de acuerdo a lo que está escrito para nuestros días, y lo va haciendo a través de la instrucción. ¿Sí? Recordemos entonces que la instrucción es lo que me va llevando a cumplir ese plan perfecto que Dios
tiene para mí, esos planes de bien y no de mal de los que me habla la Biblia. ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo va formando, Señor, el Señor eso que ya planeó? A través de la instrucción. Y cuando me refiero a la instrucción, les reitero que estamos hablando de la palabra de Dios. La obediencia entonces se convierte, una vez más tenemos que recordarlo, en su mayor aliado para cumplir los planes y los sueños de Dios con usted, con su familia. Y veamos dos ejemplos muy lindos de los que nos habla la Biblia. Abraham, arranquemos con Abraham. Abraham nos dice la palabra de Dios en Génesis 13 del 11 al 18 lo siguiente: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Miremos este ejemplo que nos da Abraham. Abraham no escogió la tierra que él quiso, ¿sí? Abraham dejó que Dios escogiera su Edén. Abraham dejó que Dios lo llevara quizás a un lugar que, a diferencia de la tierra que escogió Lot, no parecía de pronto tener mucho futuro, ¿sí? Era un desierto, pero por el contrario, Lot escoge dejándose llevar por sus sentidos, y todos sabemos en qué termina esta historia. Escoge de pronto una tierra que se ve muy atractiva a los sentidos, pero ahí Lot termina perdiéndolo todo, y termina perdiendo lo más importante que él tenía. Él tenía mucho dinero, pero eso no era lo más importante. Lo más importante que él tenía era el legado espiritual que había recibido de su tío Abraham. Pero por el contrario, Abraham no se aferra a la tierra, se aferra a la instrucción de Dios. Y Dios le dijo, quédate aquí, que aquí te voy a bendecir. Y aquí voy a bendecir a tus futuras generaciones. Y bueno, vemos que eso fue lo que Isaac, como hijo de Abraham, vio en su padre, que aunque llegaron situaciones difíciles a la vida de Abraham, llegó una hambruna también, pero el Señor lo bendijo y lo sostuvo en la tierra que Él le dio. Abraham, un hombre que siguió la instrucción de Dios, no se aferró a la tierra, no se aferró a su trabajo. Recordemos que él tenía una vida ya acomodada en Ur de los Caldeos. Cuando Dios le dice, déjalo todo, sal, él ni siquiera se aferra a su hijo, porque cuando el Señor prueba su fe y le pide que sacrifique a Isaac, no con la intención de que realmente lo sacrificara, era una prueba de fe. Él ni siquiera se aferra a su hijo, él se deja guiar por la instrucción de Dios, y a cambio de eso, ¿qué recibe? Recibe una gran bendición, incluyendo la bendición más grande que él tiene, que es que su hijo abraza su legado. Su hijo Isaac, que lo ve amando la instrucción de Dios, abraza su legado. Y tenemos entonces después en Génesis 26 del 1 al 3, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció a Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré
porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Miren qué bonito. Vuelve y le recuerda a su padre, aquel hombre a quien Dios le instruyó, que obedeció y que vio la bendición de Dios. Qué lindo que nuestros hijos puedan ver ese ejemplo en nosotros. Y entonces aquí vemos a un Isaac, hijo de Abraham, enfrentando el mismo reto que enfrentó Abraham, una hambruna difícil. Y lo primero que piensa Isaac es, nos vamos para Egipto. Egipto parece ser una tierra donde podemos sobrevivir, pero dice la Biblia que el Señor le habla y le dice, no desciendas a Egipto. Quédate aquí, quédate en Gerar, habita aquí como forastero por un tiempo, que yo te voy a bendecir como bendije a tu padre. Y evidentemente, pues así fue el Señor una vez más, con su fidelidad, bendijo a aquel que sigue la instrucción, aquel que no se dejó llevar por los sentidos, aquel que no se dejó llevar por la conveniencia, sino por la instrucción de Dios, aquel que tampoco se aferró a la tierra, ni vio en la tierra su bendición, sino que en la instrucción de Dios vio la bendición. Y qué bonito pensar en lo que nos dice más adelante el versículo 12, fruto de seguir la instrucción, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Usted quiere la bendición de Dios, claro, todos anhelamos la bendición de Dios, pero le animo a que más que vivir buscando la bendición, más bien viva buscando la instrucción de Dios, porque la instrucción es su bendición. Y como en la vida de Abraham, como en la vida de Isaac, el buscar la instrucción de Dios nos va a llevar a la bendición de Dios. Dios nos da una instrucción, nos da una tierra y nos da un propósito, ¿sí? Recuerde eso. No se pierda mucho pensando en cuál es la tierra para usted, en cuál es el propósito para usted. Dios se lo da. Dios, a través de la instrucción, nos da una tierra, a través de su palabra, que es la instrucción de Dios para nuestra vida, nos da una tierra, nos da un propósito. Ahí está. Más bien busquemos eso. Y yo quisiera terminar esta reflexión de hoy hablando un poquito de lo que estamos viviendo en los Estados Unidos, que pues lo escuchamos quizás de diferentes ángulos, como les he hablado, ¿no? Depende de las noticias que usted escuche, es la visión que de pronto usted pueda tener. Bueno, en los Estados Unidos están pasando muchas cosas buenas, pero también cosas difíciles para nuestros discípulos inmigrantes que todavía no tienen resuelto su tema migratorio, que afortunadamente son pocos. Hemos visto muchos milagros y sé que Dios los seguirá haciendo y seguiremos orando por esos milagros, por supuesto. Y estudiando este tema pensaba en eso, ¿sí? Como les decía, este nuevo gobierno ha traído cosas muy importantes para los Estados Unidos, ¿sí? Quizás unas de las más importantes han sido derrumbar toda esta locura de la ideología trans en nuestras escuelas, en el gobierno, en las fuerzas militares. Quizás otra de las grandes victorias es sacar a los hombres que se dicen llamar mujeres de los deportes femeninos y ocasionar pues todo el daño psicológico, el daño físico, el quitarle a tantas mujeres sus becas deportivas. Bueno, muchas cosas buenas están pasando que son de bendición para los Estados Unidos, pero tenemos este reto con los inmigrantes, ¿cierto? Quizás por lo que muchos inmigrantes han hecho mal, van a tener que pagar quizá otros inmigrantes que han hecho las cosas bien. En estos días leía también en Ezequiel le advertía al pueblo y le decía,
le decía, háblale a mi pueblo, están pasando cosas que no deben estar pasando, mi pueblo está haciendo lo malo. Y va a venir la disciplina, va a venir las consecuencias de esas malas acciones y van a pagar los buenos y los malos, los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal. Y eso es lo que estamos viendo hoy en los Estados Unidos, lastimosamente, como les decía, muchos inmigrantes que han llegado a Estados Unidos a hacer las cosas mal, pues ha generado una política de gobierno bastante fuerte y muchos inmigrantes que han hecho las cosas muy bien quizás serán deportados o están siendo deportados. Y pensaba yo en esto que les estoy hablando, de que Dios escoge la tierra. Y estamos en el ayuno de Daniel. Recordemos quién fue Daniel. Daniel fue un muchacho que indudablemente venía de una familia con principios. Era muy joven cuando fue deportado, cuando fue sacado de su tierra de Israel y llevado a Babilonia. Él estaba muy joven, pero tanto Daniel como sus amigos, recordemos los amigos de los que nos habla el libro de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, eran muchachos que seguramente venían de familias con principios muy bien fundamentados, de esas familias que quizás a través de todo lo que habló Jeremías, de todo lo que habló Ezequías, se convirtieron de sus malos caminos y entendieron que la instrucción de Dios era la bendición de sus vidas, pero tuvieron que sufrir las consecuencias de una nación que hizo las cosas mal, y vino la disciplina de Dios y vinieron los babilonios y ellos fueron deportados a Babilonia. Pero lo lindo es que quizás ellos pues no escogieron la tierra y no era la culpa de ellos, o sea, ellos no hicieron nada malo para ser deportados, pero llegaron a Babilonia. ¿Y qué sucedió en Babilonia? Dios allá los bendijo, Dios allá los guardó. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante era la instrucción del Señor, no importa la tierra. Para ellos lo más importante fue guardar la instrucción del Señor, y lo hicieron a lo largo de toda su vida y ocuparon cargos muy altos y sobrevivieron a varios reinados y fueron testimonio y gracias a su testimonio reyes conocieron el Dios de Israel, y gracias a los escritos de Daniel, dicen los historiadores, quizá llegaron los sabios del oriente hasta Belén a ver a Jesús. Indudablemente Dios está en control. Con esto, ¿qué le quiero decir a nuestros inmigrantes que de pronto hoy están con temor? No teman, no teman, estamos en las manos del Señor. Yo no les puedo prometer que no les va a pasar a ustedes, no, por supuesto estoy orando y estoy orando porque sigamos viendo milagros y que nuestros discípulos inmigrantes que todavía no han podido resolver su situación migratoria lo puedan hacer pronto y que puedan ver la bendición y la misericordia de Dios en esta área. Por supuesto estamos orando por ustedes, pero también les quiero decir, no teman porque Dios escoge la tierra, así como Dios decidió que para Daniel, para Ananías, para Misael, para Azarías, su tierra no era Israel, era Babilonia. Allí tenían que crecer, ser bendecidos, dar testimonio, ver la gloria del Señor. Yo sé que donde Dios nos ponga, Dios nos va a bendecir. Lo más importante no es la tierra, lo más importante es la instrucción de Dios. Sigamos aferrados a la instrucción del Señor y vivamos, meditemos ahora que estamos en este ayuno de Daniel, vivamos como forasteros. Le decía el Señor a Isaac, vive como forastero en esta tierra. ¿Cómo vive un forastero? Sabe que hoy está aquí y mañana está en otro lado, porque finalmente no es donde yo quiera, es donde Dios diga, y donde Dios diga yo voy a estar bien.
donde Dios me lleve. Ojalá que Dios no lo mueva por su pecado, por sus malas decisiones, por hacer lo malo, no, no. Pero aún así, si dice la Biblia, su pueblo se arrepiente y hace las cosas bien, el Señor se glorificará y nos dejará ver su bendición donde quiera que estemos. Entonces, acuérdese, el Señor nos instruye y su instrucción nos lleva a la tierra que Él escoge y nos da el propósito de vida que Él tiene para nosotros. Porque acuérdese que ese plan ya está escrito y Él lo va formando a través de su instrucción. Vamos a orar, familia. Padre, gracias por la seguridad que nos da tenerte a ti, Señor, aún en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Qué seguridad tan hermosa, Señor, es saber que nuestra bendición está en tu instrucción, está en nuestras manos, está en tu palabra, Señor. Señor, hoy te doy gracias porque tú nos permites en tu palabra entender nuestro propósito de vida, aún amar la tierra que tú nos entregues, y quizá como Abraham, como Isaac, como Daniel, hoy será una tierra, mañana será otra, pero que no le temamos al cambio de tierra o de pronto al cambio de escenario, que no le temamos más al hombre que a ti, por el contrario, le temamos más bien a una vida alejada de ti, a una vida alejada de tu instrucción. Señor, que no nos suceda a nosotros lo de Lot, quien prefirió la tierra antes que la instrucción y terminó perdiéndolo todo. Por el contrario, que nosotros seamos de ese remanente, como lo fue Daniel y sus amigos y sus familias, que valoraron tu instrucción y que quizá valorar tu instrucción aún no los eximió de perder la tierra con la que ellos soñaban, pero indudablemente los guardó. Y la bendición tuya no se hizo esperar en la vida de ellos, aunque tuvieron que asumir nuevos sueños, aprender un nuevo idioma, aprender nuevas cosas. Pero ahí tú les hiciste florecer. Al final del día, lo más valioso que nosotros tenemos es tu palabra, es tu instrucción. Yo te ruego que nos sigamos aferrando a ella y que sigamos creciendo, Señor, en el conocimiento de ella. Sigue bendiciendo estos días de ayuno, Señor, y síguenos guiando a través de las Escrituras en el conocimiento de tus planes hermosos, de tus planes de bien y no de mal que tienes para cada uno de tus hijos. Y por supuesto, Señor, te seguimos clamando, Señor, en nuestro limitado conocimiento, Señor, rogarte, Señor, que nos permitas seguir viendo milagros en los temas migratorios de nuestros discípulos. Gracias aún porque nos has permitido ver muchos milagros, Señor, y yo te ruego que nos permitas seguir viendo hasta el último, Señor, que puedan vivir, Señor, con tu permiso, con el permiso que tú les otorgas en la tierra que tú les das, que solamente tú sabes cuál es ese. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, con acción de gracias. Amén. Bueno, familia, un abrazo, Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Feliz día.